para mí un honor representar al Banco Interamericano de Desarrollo. Primero quería agradecer a INEGI y al resto de organizadores de este evento. El BID se siente muy honrado de poder ser un socio en este evento en general y en esta sesión en particular. El tema de la violencia contra la mujer es un tema central en lo que es el bienestar en América Latina. Para poner dos números de contexto, un tercio de las mujeres en América Latina y el Caribe ha sufrido violencia y ese número, en el caso particular de México, es de 2/3, que es un número realmente abrumador. Y el otro número que me parece importante para poner las cosas en contexto es que el costo de la violencia contra la mujer en la región de América Latina y el Caribe es de 2.2% del PIB. Y este es un número realmente alarmante si pensamos todo lo que estamos perdiendo. En el caso de, por ejemplo, mi país, Perú, este número del costo de la violencia contra la mujer llega al 3.7% del PIB por faltas al trabajo, por salud, por temas psicológicos, etcétera. Entonces son números realmente enormes y que muestran cómo, si tuviéramos las políticas correctas, si tuviéramos los instrumentos correctos, tendríamos un espacio para mayor bienestar realmente importante. Por eso en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos destinando recursos cada vez mayores para poder estudiar y entender este fenómeno y para poder también plantearle a nuestros socios, los países, buenas políticas públicas con evidencia empírica que les permitan acometer este reto con mayores posibilidades de éxito. He revisado las bios de las distinguidas miembros de este panel y realmente siento que va a ser una discusión absolutamente interesante por las experiencias que traen a esta sesión. No quisiera tomar más tiempo para poderlas dejar, simplemente reiterar, este es un panel en que vamos a escuchar a las 5 integrantes del panel, 4 van a exponer. En el caso de María Josepina, ella va a contribuir en la parte de las preguntas. Cada una va a tener 15 minutos para hacer su presentación, pero evidentemente, ¿no es cierto?, en este panel lo último que queremos es hacer un mínimo de violencia con las mujeres que lo integran, así que vamos a hacerlo con flexibilidad para poder estar seguras de que todas nos sentimos cómodas expresando lo que te hemos traído para expresar. Y sin mucho más, quisiera darle el uso de la palabra a Marilyn Clark. Ella se formó en el área de Psicología Social en la Universidad de Liverpool y tiene un doctorado de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Malta y sus principales temas de investigación se enfocan en el estudio de profesiones propensas a la adicción y el delito. Ha publicado y participado extensamente en publicaciones y revistas científicas y además ha colaborado con entidades locales e internacionales en las áreas de su especialización. En Malta es una investigadora experta en adicciones y es miembro del Comité Consultivo Nacional de Adicciones, directora del Consejo de Apoyo a las Víctimas de Malta y asistente del magistrado del Tribunal de Menores. Queda en el uso de la palabra. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores por este excelente evento y por su cálida hospitalidad. A pesar de los avances en la medición de la violencia contra la mujer y a pesar de un esfuerzo concertado para atacar la naturaleza, las causas multifacéticas de la violencia contra las mujeres, desafortunadamente la violencia contra las mujeres continúa en todo el mundo a un paso que parece no aflojar, no ceder. En esta charla no voy a presentar un estudio en particular, sino voy a presentar algunas reflexiones críticas sobre esta problemática y en congruencia con el tema de la conferencia me voy a abocar principalmente a los desarrollos en términos de la medición de la violencia contra las mujeres y también en algunos de los retos que siguen
afectando a los investigadores en este terreno. En primer lugar, debajo del texto de dos convenciones muy importantes, dos declaraciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la más reciente Convención de Estambul. Subrayando ambos textos está el supuesto de que la violencia contra las mujeres es antes que nada violencia de género. Significa que es violencia contra las mujeres porque son mujeres. El texto también pone de manifiesto cómo debemos entender la violencia más allá de la violencia física y verlo como una forma de coerción o control que es una manifestación de una relación desigual de poder. La violencia contra las mujeres, por tanto, se ve como ocasionada principalmente por desigualdad de género. Esa misma violencia también mantiene el privilegio masculino y esto se complica por el hecho de que muchos ofensores son tratados con impunidad. También debemos considerar que el género se intersecta con otras variables para hacer a algunas mujeres más desiguales, ponen algunas mujeres en más desigualdad que en otras. Hay estudios que han demostrado cómo las mujeres en las minorías, mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, quienes viven en áreas rurales o remotas, las mujeres marginadas, las mujeres en instituciones como cárceles, mujeres de edad avanzada, niñas, las mujeres en conflictos armados son de especial interés. También ha habido un énfasis en el abuso de sustancia por parte de mujeres y que existe un vínculo entre el abuso de sustancias y la victimización violenta. Mi propio trabajo sobre el uso no médico de fármacos de receta ha puesto de manifiesto la relación recíproca en donde la victimización se presenta como una contingencia importante para la instauración de una carrera adictiva. Pero el uso continuado de sustancias pone a las mujeres en riesgo de ser víctimas reiteradas de violencia. ¿Qué es exactamente la violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer se manifiesta físicamente, pero también en muchas otras maneras en las cuales las garantías individuales o los derechos humanos de la mujer se ven violentados. Nos estamos refiriendo también a violencia sexual, a violencia psicológica, y esto incorpora, por supuesto, toda una gama de comportamientos como acoso sexual, aborto forzado, esterilización forzada y mutilación genital. Debido a que la violencia contra las mujeres es muy difusa, muy compleja como fenómeno, nunca es posible tener definiciones científicamente exactas. Lo que es aceptable en un contexto presenta dilemas éticos en otro. Y por consecuencia, el concepto de la violencia contra la mujer continuamente está bajo análisis a medida que van cambiando las pautas culturales. A pesar de esta dificultad en las definiciones, es muy importante hacer una medición válida y confiable. Es importante para la formulación de política, para responder a nivel país y también para monitorear la eficacia de las intervenciones. En este sentido, se han logrado grandes avances. Hay metodologías que evolucionan continuamente, nuevas herramientas de investigación. Tenemos evidencia, una base muy importante de evidencia desde los años 90 y también tenemos respuestas muy detalladas basadas en esa base de evidencia. Sin embargo, debemos hacer una pausa, debemos evaluar el progreso y analizar exactamente qué es lo que estamos haciendo, porque por desgracia la violencia contra las mujeres continúa a un paso acelerado. En el contexto de la Unión Europea, la encuesta FRA, que entrevistó a 42.000 mujeres en 28 Estados miembros, esta encuesta descubrió que la violencia contra la mujer sigue siendo un abuso contra los derechos humanos que no puede ser pasado por alto. Esta gráfica, la única gráfica que estoy mostrando, muestra que 1 de 3 mujeres en la Unión Europea ha experimentado violencia sexual y o física desde la edad de los 15 años, 33%. 8% de ellas, de hecho, han experimentado esta violencia en los últimos 12 meses. Esto muestra que es un fenómeno que continúa. ¿A qué se debe esto? Hemos logrado avances, hemos tenido éxito en estudios de investigación
algunas políticas que encajan en las estructuras actuales, que parecen atacar las estructuras opresivas en la sociedad, que continúan privilegiando al sexo masculino. Pero esto no es suficiente. Obviamente se necesita cambio estructural a nivel social. Quisiera focalizarme en algunos acontecimientos muy importantes en la medición de la violencia contra la mujer. Sabemos que las estadísticas de justicia criminal son muy escasas, son deficientes para documentar este fenómeno, porque las mujeres no reportan lo que sucede. Y aun cuando lo hacen, muchos agresores no son llevados a la justicia. Obviamente tendemos a autorreportar estos estudios de victimización y hemos apartado de encuestas de victimización a gran escala en los años 70 para tener, en cambio, encuestas mucho más específicas, más dedicadas a la violencia contra la mujer en los años 90. Y recientemente ha habido algunos avances en relación con el desarrollo de encuestas estandarizadas. De las Naciones Unidas tiene un modelo de encuesta de este tipo. Tenemos datos detallados, robustos, comparables. La encuesta FRAP, por ejemplo, puede comparar datos para 28 estados. Desde los años 70, cuando este fenómeno salió a la luz pública, bueno, antes de los años 70, especialmente la violencia íntima se consideraba como una cuestión privada. Nadie se involucraba, nadie quería saber qué estaba sucediendo, pero desde los años 70, debido a la labor de muchas feministas, nos hemos apartado de estas encuestas de victimización omnívoras a tener encuestas más focalizadas, más sensibles, que estén dedicadas específicamente a medir la violencia contra la mujer. Estos investigadores, de hecho, han cuestionado, estas feministas han cuestionado la conceptualización androgénica que caracteriza a estas encuestas muy amplias. En este sentido, los desarrollos, los acontecimientos han ayudado a los investigadores a darse cuenta de cómo las definiciones de la violencia contra la mujer cambian la localización de los actos violentos y las diferencias en la colocación de las palabras afectan estas estimaciones. En cuanto a definiciones, por ejemplo, ahora tenemos encuestas dedicadas a violencia contra la mujer que excluyen tipos específicos de violencia o que exploran tipos específicos de violencia y que se han apartado de simplemente interpretar violencia como violencia física. En cuanto a la operacionalización de actos violentos, por ejemplo, las encuestas de victimización no llevan a las mujeres a pensar en la violencia sexual en relación con violencia con socios, con parejas en intimidad o al salir. Esto no se reportaba y la violencia por parte de extraños se veía sobre representada las encuestas. Desafortunadamente, esto se tradujo en ciertas políticas y en perpetuar el mito que la violencia contra la mujer es perpetrada por unos cuantos individuos peligrosos. Sabemos que no es así. En términos de la ubicación, de la terminología, ayer en la tarde se mencionó una encuesta en donde en la encuesta nacional de victimización de Estados Unidos, la violación viene subreportada y cuando se ha hecho alguna encuesta dedicada en los campus universitarios, utilizando lo que llamaríamos preguntas específicas orientadas al comportamiento, este cambio en la redacción arrojó estimaciones 20 a 30 veces más altas que lo que se pensaba. Estos investigadores también han señalado las limitaciones de las metodologías de reporteo. Esto típicamente esperamos que las mujeres respondan sin vergüenza, que respondan preguntas complicadas y que hablen de manera muy abierta acerca de eventos muy traumatizantes. Aquí las técnicas de entrevistas son muy importantes y los investigadoras feministas han hablado mucho acerca de cómo necesitamos incorporar precauciones en el trabajo que desarrollamos con las encuestas. Una cosa que los investigadores hicieron fue no poner a las mujeres en más riesgo como consecuencia de participar en estas encuestas de violencia contra la mujer. También hay cuestiones importantes para quienes entrevistan y para las entrevistadas que a veces experimentan una traumatización vicaria a través de esta
esta labor. Algunos retos metodológicos que enfrentamos actualmente. La primera es la cuestión de la definición. A medida que ha transcurrido el tiempo, hemos llegado a ver la violencia de una manera cada vez más amplia. El concepto, por ejemplo, de entrapment es un caso en donde los hombres se apropian de roles de género. Esta cuestión sucede en ausencia de violencia física, por lo tanto es muy difícil que los investigadores operacionalicen esto en un cuestionario de una encuesta. Inducción, estamos hablando de inducción o cacería. Se ha propuesto la adopción del método de mutilación genital. No es que yo me opongo al uso del término mutilación, que tiene connotaciones muy negativas. Cutting tiene menos carga en términos de juicio, menos valor. Las mujeres que están experimentando estas encuestas, las mujeres que sufren estas lesiones no se ven como mutiladas y esto se debe considerar como parte de la definición. ¿Qué definiciones se deben aplicar? ¿Las definiciones de las mujeres o de los agresores o todas ellas? También necesitamos tomar en cuenta en las encuestas de violencia contra la mujer diferentes maneras de entender la naturaleza dinámica de las interacciones y el contexto violento. Por ejemplo, cómo los acontecimientos violentos escalan y desescalan con el tiempo, o, por ejemplo, los agresores, las motivaciones de los agresores y las experiencias de las mujeres también son muy importantes. Sabemos mucho acerca de los factores de riesgo asociados con el posicionamiento social de la mujer en términos de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la investigación todavía tiene que encontrar formas de operacionar lo que para mí es la causa de raíz, que tiene, es decir, cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y, muy importantemente, la cuestión de la impunidad. Los hombres son, por supuesto, parte del problema, aunque son parte de la solución. Involucrar a los hombres en las acciones contra la violencia contra la mujer es una parte muy proactiva de hacerlo. El tema de la violencia contra la mujer ha sido encuadrado como un problema de mujeres y esto hace que los hombres a veces no presten atención. Ha habido algunos esfuerzos, hay dos encuestas cross-nacionales que de hecho le han preguntado a los hombres acerca de si han sido agresores de mujeres. Esas encuestas se han utilizado para validar la prevalencia y la incidencia de violencia contra la mujer que se ha obtenido en encuestas de mujeres. Hay toda una serie de problemas procedimentales, por ejemplo, cómo establecer confianza, la idea de tener tanta apertura como sea posible. Esta es una consideración importante que las mujeres autorreporten, qué características debe tener que en entrevista, cómo presentar la investigación, como algo de violencia contra las mujeres o encuadrarla como parte de una encuesta de estilo de vida que a lo mejor tiene que ver con consentimiento informado. La duración de las entrevistas, y ayer hablamos de la tecnología entrevistas personales asistidas por audio, ¿no? Que es una opción. Espero estar a tiempo para concluir. La última parte de la fórmula de la educación, que es la más importante, quizá un problema fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres es la impunidad. Sabemos que aun cuando las mujeres reportan, el sistema de justicia criminal es muy débil en términos de llevar a los agresores ante la justicia. Dado esto, es muy importante que los investigadores midan y monitoreen la respuesta del sistema criminal para asegurar que las mujeres tengan el mismo acceso a la justicia, lo cual sería congruente, por supuesto, con el objetivo de desarrollo sustentable número 16. Gracias. Gracias por una maravillosa presentación. Bueno, la siguiente intervención tiene que ver con los recientes logros de la encuesta italiana de violencia contra la mujer, qué cambia y qué no, y algunas indicaciones para políticas. Es unas reflexiones que son conjuntas de María Giuseppina Muratore y Roberta Barletta. Roberta va a hacer la presentación y luego María Giuseppina en la parte de preguntas, o si tiene algo que agregar,
Con mucho gusto. Para presentar a María Giuseppina, es socióloga y doctora en Metodología para las Ciencias Sociales. Trabaja en el Instituto Nacional de Estadística de Italia como jefa de la Unidad de Crimen, Justicia y Violencia contra la Mujer. Es responsable de la encuesta italiana de violencia contra la mujer y de encuestas de victimización. Es miembro de diferentes grupos de trabajo y grupos especiales a nivel internacional, que son finalmente referentes en términos de estadísticas selectivas, de justicia y de violencia contra la mujer. Por su lado, Roberta Barletta es doctora en Psicología Judicial de la Universidad de Roma La Sapienza. También ha sido investigadora para el Departamento de Bienestar y Política Social del Centro de Estudios sobre Inversiones Sociales y también es investigadora desde el año 2002 en el Instituto Nacional de Estadística de Italia, donde ha trabajado en estadísticas de género y ha diseñado y llevado a cabo encuestas por muestreo en problemáticas sensibles, como es el caso de la violencia de género y la discriminación. The floor is yours. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la moderadora. Como pueden ver por el título de mi presentación, voy a hablarles de algunos de los resultados del último estudio italiano sobre violencia contra la mujer, la encuesta italiana de violencia contra la mujer. Hay cosas que han cambiado desde la última edición que se llevó a cabo en 2005 y representa también algunas consideraciones acerca de políticas, estrategias que se necesitan para combatir la violencia de género. Voy a presentar brevemente lo que es la encuesta. Es una encuesta de victimización y es el resultado de una asociación que data de hace mucho tiempo con el Departamento para los Derechos e Igualdad de Oportunidad. Esta colaboración se estableció en el año 2001, cuando se comenzó a planificar la encuesta, y este departamento ha financiado la encuesta en las dos ocasiones que se ha aplicado. ¿Cuáles son los objetivos de la encuesta? Arrojar datos acerca de la prevalencia de diferentes tipos de violencia, generar datos acerca de las características de las víctimas y los agresores, los factores de riesgo para la violencia, la manera en que acuden a buscar ayuda las víctimas. Capturar también las cifras oscuras de la violencia contra la mujer, la dinámica de los acontecimientos, de los eventos, y cuando se trata de violencia intrafamiliar reiterada, también información histórica acerca de cómo ha evolucionado esta violencia y también sobre las consecuencias y costos sociales de la violencia contra la mujer. En esta edición más reciente incorporamos dos metas nuevas. Queríamos generar datos acerca de la prevalencia de violencia contra mujeres con discapacidad y la prevalencia de mujeres contra prevalencia de violencia contra mujeres extranjeras, y también datos sobre matrimonio forzoso y factores de riesgo para las mujeres extranjeras. Un poco acerca de la muestra. Es una muestra grande, alrededor de 25.000 mujeres entre los 16 y los 70 años. De ellas, alrededor de 20.000 son italianas y 6 muestras diferentes para mujeres migrantes. Para las primeras 6 nacionalidades que viven en Italia, y la muestra es representativa de todas las demás nacionalidades. Son representativas a nivel regional para las 28 regiones. Hay, por supuesto, algunas otras consideraciones técnicas.
en el diseño de la muestra. Aquí les mostramos algunas de las preguntas que contiene la encuesta en términos de violencia física. Las preguntas van desde la violencia menos grave hasta la violencia más grave. Intento de estrangulación, de sofocación, a excepción de la última pregunta. No se menciona la palabra violencia. Describimos, en cambio, el comportamiento y lo mismo pasa para la violencia sexual. En este caso, la primera pregunta tiene que ver con violación, intento de violación, después acoso sexual y otros tipos de violencia sexual, incluyendo dos preguntas de la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con el hecho de si hubo relaciones sexuales por temor de lo que podría ser su pareja o su pareja en algún momento le obligó a hacer algo de naturaleza sexual que usted haya considerado degradante o humillante. Estos son algunos de los principales resultados. Pueden ver aquí más de 6 millones de mujeres y se calcula que han sido víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida. De mujeres italianas, 31.3% de mujeres extranjeras, 35% de mujeres con malas condiciones de salud y 36.6% de mujeres con discapacidades serias. Más de 4.400.000 mujeres, lo cual es 23.4% de mujeres que sufrieron una violencia psicológica y 16.1% de mujeres que sufrieron el acoso durante su vida y luego 10.6% que sufrieron violencia sexual antes de los 16 años. Aquí tenemos los índices de prevalencia de violencia doméstica y no violencia, ya sea de el compañero o no compañero o uno de los dos. Como pueden ver, el abuso sexual hay una excitación sexual, pero si consideramos la violación o la violación intentada, la cifra es distinta y la violación por la pareja es de 2%, by non-partner is lower, 1.2%. Es de 2%. Dije que estos datos nos darían un cuadro del fenómeno. Lo interesante es ver la comparación con la lámina anterior. Aquí tenemos una noticia buena y unas malas. Es algo complejo. Podemos ver que tanto la violencia física y sexual o la violencia sexual por sí sola o la violencia física por sí misma se han reducido, pero la violación llevada a cabo o intentada, ahí las cifras no han cambiado. Incluso en las formas más fuertes de violencia física, como tratar de estrangular o sofocar, sí hay un cambio en los acosos sexuales por no parejas. También tenemos víctimas de violencia psicológica por la pareja actual. Eso bajó de 42.3% a 26.4%. Si vemos los distintos tipos de violencia psicológica,
vemos que incluso en este caso una de las formas más serias de intimidación, de violencia psicológica, quedó estable. No hubo cambio alguno. Si la comparamos con las láminas anteriores. Ahora aquí, si vemos la seriedad del evento, vemos que la seriedad de la violencia aumentó. Las mujeres están siendo lesionadas más que en el pasado, el 40% en 2014 y ahora 23.1%. Las mujeres que se sintieron temerosas, que temieron por su vida, que estuviera bajo peligro, eso aumentó, y las que consideran que el episodio fue muy serio, mucho más que en el pasado, que se consideró como un delito, o que algo está mal, pero que no es un delito. Pueden ver ahí todas las cifras. Pero aquí hay una buena noticia. Las mujeres parecen haber cambiado su actitud. Están hablando más con alguien sobre la violencia que han sufrido. Antes, las mujeres que no hablaban con nadie, eso pasó de 32% a 22.9%. Y ahora acuden más al centro antiviolencia, más que en el pasado. ¿Cuáles son las razones de este cambio? Bueno, claro que ha habido varios cambios. Cambios culturales, sociales, pero pensamos que el resultado de la primera encuesta de violencia contra mujeres jugó un papel importante y contribuyó mucho. Porque cuando publicamos los datos de nuestra primera encuesta, la opinión pública estaba asombrada. Se realizaron entrevistas, programas en la televisión, distintos informes. Y el Departamento para los Derechos y Oportunidades Igualitarias ellos lanzaron esta campaña. Y esta campaña se difundió por todos lados en la ciudad, en los autobuses, en las calles. Bueno, regreso. Pero claro que esto no es suficiente. En el año siguiente hubo un programa de capacitación para los abogados, trabajadores sociales, y para que hubiera una iniciativa política y legislativa para apoyar a las mujeres. Pero claro que eso no basta. De hecho, los datos muestran que hay algo que está sucediendo en nuestro país y las mujeres han cambiado su actitud, pero por otro lado, los mismos datos muestran que hay un cierto núcleo de violencia que no cambia. Entonces, para lograr el objetivo y educar a la gente sobre la violencia contra mujeres, tenemos que trabajar desde distintas perspectivas.
y requerimos datos actualizados y una acción continua. Hay algunos pasos importantes que ya se han tomado desde el lado político. El gobierno italiano asumió la violencia de género como un tema importante y también en la Convención de 2013 se incorporó y al mismo tiempo el Parlamento estableció un grupo especial en el que el ministro de Justicia y del Interior, ONGs, incorporaron este tema de la violencia contra las mujeres. Y ellos abordaron el tema por ejemplo, para desarrollar un sistema informativo sobre la violencia contra mujeres, un sistema informativo que sea una herramienta muy completa para almacenar datos obtenidos de distintas fuentes, de encuestas, de ONGs, datos del sistema judicial, de la policía. Claro, todos estos datos se tienen que actualizar, pero la propuesta es que en la encuesta de violencia contra mujeres se lleve a cabo cada 4 años, que se vea la frecuencia, la severidad, las causas de la violencia y la dinámica familiar. Y también que haya encuestas cuantitativas y cualitativas sobre los estereotipos de género y una representación social que se obtiene entre distintos actores de la sociedad y los servicios de salud. Y una vez que se reúnen estos datos de manera unificada, se obtienen de albergues, de centros para atender crisis, también de los hospitales, servicios de emergencia en hospitales, servicios públicos de salud. Pero requerimos más que nada diseñar estrategias para impedir la violencia contra mujeres. ¿Y cómo hacer esto? Pues erradicando todo tipo de discriminación, ya sea que se base en el género, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Roberta y a María Giuseppina por un estudio tan profundo y robusto que compartieron con nosotros. Ahora vamos a pasar a conversar sobre la evidencia de encuestas sobre violencias basadas en género en Turquía, desafíos y hallazgos. Para ello va a presentarnos İlknur Yüksel Kaptanoglu, quien es profesora en el Instituto de Estudios de Población de la Universidad de Hacettepe en Ankara, Turquía. Sus intereses de investigación incluyen la demografía de la familia, de la violencia en pareja, estadísticas de género, técnicas de investigación cualitativa, salud reproductiva y pobreza. İlknur es miembro de la Fundación de la Solidaridad de las Mujeres, así como de la Asociación para la Supervisión de la Igualdad de Género. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en Mérida y poder participar en esta conferencia. Voy a hablar de 2 encuestas representativas a nivel nacional sobre violencia contra la mujer en Turquía. Vengo de Turquía y aquí en este mapa del mundo, aquí pueden ver dónde está mi país, entre Asia y Europa. Más que nada está localizado en Asia, pero somos un país bastante grande, entonces pueden ver que hay muchos tipos de geografía y distintos estilos de vida. Por lo tanto, por ejemplo, se puede encontrar
de manera parecida a los países occidentales, ciertas experiencias más avanzadas, mientras que también hay áreas más conservadoras y más tradicionales. Les daré una explicación muy breve sobre dos fuentes de datos muy representativos a nivel nacional. Ambos tienen el mismo nombre, violencia doméstica contra mujeres. Estas son el nombre de las encuestas. Se trata de proteger a las mujeres en los hogares. Y la primera encuesta fue financiada por la Comisión Europea y se implementó por un consorcio de 3 partes. La segunda fue financiada por el Ministerio de Familia y Asuntos Familiares. Ambas encuestas fueron requeridas por el gobierno. Me parece que es una buena noticia esa. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de las encuestas? Bueno, como dije antes, el objetivo principal es combatir la violencia contra las mujeres. En la última encuesta, quisimos obtener datos con una investigación grande y cuantitativa y luego comparar los resultados de las encuestas, porque aunque son transversales, quisimos compararlas de manera cuidadosa y luego identificar las áreas problemáticas, sobre todo en temas relativos a la legislación. Y también hicimos una investigación cuantitativa para conocer las percepciones de los distintos actores, hombres, mujeres, profesionales que trabajan en el área. Y tal vez, es decir, también quisimos evaluar la legislación y las políticas actuales. En ambas utilizamos este cuestionario. En el de 2008 adoptamos uno a la lengua de Turquía y en el segundo agregamos algunos nuevos conceptos, sobre todo en cuanto a cómo evaluar la legislación en Turquía, porque tenemos una nueva ley para la protección de la familia y esta entró en vigor en 2012 y se basa en una convención y también utilizamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Vimos que, es decir, se trataba de entrevistar a solo una mujer por hogar y también obtener resultados de las entrevistas. Voy a hablar sobre las fortalezas de esas encuestas, porque las dos fueron representativas a nivel nacional, pero se basaban en los hogares. Nosotros en el Instituto de Estudios Poblacionales conocemos muy bien las encuestas demográficas, tenemos un buen diseño para este tipo de encuestas. Entonces, el diseño de la muestra fue tener muestras de grupos y como resultado obtuvimos estimados para todo el país y así como para áreas específicas rurales, urbanas, en total 12 regiones. 12 regiones en todo el país. Pueden ver ustedes aquí que el tamaño de la muestra fue bastante grande en estas entrevistas cara a cara y para la encuesta el hogar objetivo constituyeron más de 24,000 y casi el 13,000% de 13,000 mujeres fueron entrevistadas. Y luego también la metodología que usamos fue muy fuerte. Escogimos una mujer por hogar. Había un método estadístico, el método Kish, para
tener una selección de probabilidad sin sesgo. Y luego otras fortalezas. Todos estamos hablando de datos, pero de hecho cuando mencionamos datos en esta conferencia nos hemos referido más que nada a los datos cuantitativos, pero como ustedes saben, los datos cualitativos también son importantes, sobre todo en temas tan específicos. Y hemos diseñado una investigación cualitativa para entender las percepciones y actitudes y las experiencias de mujeres, de hombres, de profesionales. Casi todas las encuestas se basan en la experiencia de las mujeres. Entonces, tratamos de llenar los huecos también hablando con los hombres y viendo sus percepciones. Y para esta investigación cualitativa utilizamos distintas tácticas, discusiones en grupo, análisis del contenido. En la última encuesta tenemos nuevos centros para impedir y monitorear la violencia. Entonces, lo que tratamos de hacer fue analizar los documentos, sus archivos en esos centros y las fortalezas de las encuestas a nivel institucional. Bueno, como dije antes, todos fueron financiados. La primera fue financiada por la Comisión Europea, pero todos fueron solicitados por el gobierno. Y eso es bueno para los que formulan políticas. Y luego tuvimos un comité directivo que establecimos y los miembros de este comité venían de los ministerios relacionados, representativos del Ministerio de Justicia, de Educación, de Salud y algunos otros, y también de Turkstat, porque tenemos una buena colaboración con Turkstat. Ellos fueron parte de este comité directivo y al inicio firmamos un contrato con la División de Políticas Sociales en Turkstat. Entonces, al final, Turkstat calificó estos datos como estadística oficial. Entonces, los datos de ambas encuestas fueron recolectados por la universidad y Turkstat luego divulgó los datos. Y cuando si solicita uno puede tomar los datos de ellos. Fue una muy buena colaboración y un muy buen modelo para otros países. Medimos distintos tipos de violencia, tanto de parejas íntimas como no íntimas. ¿Y cómo las medimos? Bueno, hicimos varias preguntas. Pueden ustedes ver aquí las preguntas. También medimos, bueno, la violencia física primero, luego la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia económica. Preguntamos sobre conductas controladoras de las parejas, la violencia física durante el embarazo y el acoso. Ahora, de los no parejas, preguntamos también sobre la violencia física desde los 15 años, la violencia sexual también desde los 15 y la violencia emocional, puesto que es muy importante para las mujeres que viven en Turquía. Y también preguntamos si habían sido impedidas de trabajar por no parejas y la prevención de la educación también por estos no parejas, o sea, por los hombres que no son parejas. Luego hablamos del abuso sexual durante la niñez, el acoso. Brevemente les daré los hallazgos principales de esas encuestas. Pueden ver aquí que 4 de 10 mujeres experimentaron física o violencia sexual durante su vida y 1 de 10 en los últimos 12 meses. En las 2 encuestas esto no cambió.
los resultados en la gráfica, hay pequeñitos cambios, pero no son significativos estadísticamente. Entonces yo digo que nada ha cambiado en Turquía en cuanto a los distintos tipos de violencia. Pero sí hay algunos cambios por regiones. Por ejemplo, aquí ven, en la parte oriental del país se ve un cierto descenso en la violencia física o sexual. No hay un gran cambio en la conducta controladora. Ahí no hay un gran cambio. Las parejas por lo general limitan lo que ellas pueden hacer y su libertad de movimiento. En la prevalencia, por ejemplo, las mujeres que tienen que batallar con su familia en la violencia emocional y el abuso, 22% de las mujeres expresaron que sí habían sufrido la violencia emocional de los miembros de su familia. Y los infractores principales fueron las suegras, y en la violencia física, la familia es la primera que comete violencia física, y también la familia del marido. Y en la violencia sexual siempre es o la pareja o algún extraño. En cuanto a la prevención, o sea, es decir, impedirles educarse o trabajar, una en 10 fueron impedidas, no, del lado izquierdo 3 en 10, y sobre todo el que se les impidiera educarse, eso sí es muy alto en las áreas rurales. ¿Qué le recomiendan las familias a sus hijas? Pues les impiden ir a la escuela o trabajar, las presionan a que se casen. Una de 4 mujeres se casan antes de los 18 años en mi país, y los resultados muestran que si una mujer se casó a los 18 años, va a sufrir más violencia. Va a haber un mayor riesgo de su pareja, que su pareja la abuse. Y en la violencia sexual en la niñez, al hacer estas entrevistas cara a cara o con tarjetas para recolectar estos datos, vimos que fue como de 9% para mujeres. Pero si tomamos los resultados solo de las preguntas, no de las entrevistas cara a cara, fue de 5%. Ahora, las conductas de acoso o intimidantes, pueden ver aquí que lo primero que hace el extraño, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, solteras, pero también hay todo tipo de amenazas. El esposo o ex-esposo amenaza con suicidarse. Y también podemos hablar de la violencia post-divorcio. ¿Cuáles son las consecuencias a la salud? Bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, claro que es importante la salud física y mental. Entonces, las mujeres no están haciendo mucho al respecto. Solamente una pidió apoyo del centro en ambas encuestas. Entonces, el acudir a una institución no es nada sencillo para las mujeres. Y de los datos cualitativos vimos que las mujeres tienen miedo de solicitar ayuda de estas instituciones.
porque no están acostumbradas a dar los documentos necesarios o no conocen sus derechos. Entonces, para ellas, una vez que se acuden a la institución, eso no basta. Entonces, ¿qué requerimos? Pues datos confiables para que esta violencia sea algo visible, la violencia contra las mujeres en el país. Y también requerimos legislación. En mi país estamos muy orgullosos de la legislación, pero el problema es en la implementación. Y aunque hay una buena ley que otorga protección, también se requieren servicios para las mujeres. Pero una vez más, hay problemas con la cantidad, la calidad y algunos también prejuicios en las instituciones. Y otro problema para erradicar la violencia contra las mujeres son las normas sociales. Hay que cambiar las normas sociales en nuestra cultura, porque en nuestra cultura se ve la violencia contra las mujeres como algo normal y se legitima. Bueno, con eso me detengo, ya termino. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Y ahora volvemos a la región. Claudia García Moreno es médico mexicana con una maestría en Ciencias en Medicina Comunitaria de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Tras años de trabajo en la atención de salud primaria y emergencias, principalmente en África y América Latina, desplazó su interés hacia el salud de las mujeres y el ámbito de género y salud. Lidera un equipo de trabajo sobre violencia contra la mujer en el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud. Ha encabezado posiciones en diferentes comités directivos, ha trabajado en diferentes paneles sobre todo el tema de violencia sexual y copreside el grupo de trabajo sobre violencia contra la mujer de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho a los colegas y las colegas de INEGI y de UNODC por la invitación. Voy a hacer mi presentación en inglés, pero mis diapositivas están en español. Espero que no contribuya a la confusión. Contribuir a la medición de la violencia contra las mujeres a nivel global y en la región han sido mandatos importantes de la OMS y de la OPS, y tenemos una larga trayectoria en esta área de trabajo, incluyendo el desarrollo de la metodología que ha servido para influenciar bastantes de las encuestas domiciliares en violencia contra la mujer y que describió ahora en Turquía mi colega. Voy a recordar un poco los avances en la medición contra las mujeres a través de encuestas de población a nivel global, un poco retomando algunos de los temas que ya hemos escuchado, y presentar un análisis comparativo de violencia contra las mujeres en América Latina que fue hecho por la OPS. Un poquito hablar de homicidio de mujeres por pareja íntima, pues era un tema que me pidieron resaltara, y hablar sobre los siguientes pasos, sobre todo frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces voy a pasar al inglés ahora para la presentación. Para tratar de reiterar algunas de las cosas que se han dicho acerca de la violencia contra la mujer, me parece que tenemos algunas experiencias muy interesantes en los últimos 15 años que muestran que este tipo de encuestas se pueden llevar a cabo de manera segura, de manera ética, y que pueden producir datos robustos, pero también son muy sensibles a los problemas metodológicos, y la calidad de la metodología, la calidad de la formación de los entrevistadores, de la manera en que se instrumenta la encuesta, influye mucho en la calidad de los datos. Creo que ese es un mensaje muy importante. Son caras
son difíciles de implementar y sabemos que la prevalencia no cambia tan rápidamente. Por lo tanto, debemos pensar cuál es el mejor momento para llevarlas a cabo. Podemos capturar mucha información a gran profundidad, como escuchamos de nuestras colegas, no solo la prevalencia, sino también factores de riesgo, de protección, consecuencias, y podemos tener un conjunto de datos muy rico. Comentábamos entre nosotros que siempre recabamos más datos que los que realmente utilizamos. Por lo tanto, necesitamos meditar cuáles son los datos que efectivamente necesitamos y para qué fin. Este fue un ejemplo en Nicaragua acerca de cómo puede haber diferentes prevalencias dependiendo de si se tiene una pregunta muy general, si alguien la ha maltratado, maltratado físicamente en los últimos 15 años. En este estudio en Nicaragua, 14% de las mujeres reportaron violencia física por parte de la mujer, pero cuando se hacen preguntas específicas, la prevalencia sube a 29%. Creo que ahora sabemos que esas preguntas más orientadas a comportamientos específicos son importantes, y también recalcando cuándo se pregunta, cómo se pregunta, el orden de las preguntas es importante. En 1996, después de la conferencia de Beijing, establecía que una de las brechas importantes en la violencia contra las mujeres tenía que ver, en términos de los datos, la magnitud, acerca de la magnitud del problema y las consecuencias. Aunque muchas organizaciones para la mujer han venido destacando este problema desde hace mucho tiempo, consideraron que lo que se necesitaba era datos científicos sólidos. Por lo tanto, emprendimos esta metodología y decidimos llevar a cabo esto en los países entre 1999 y 2003 y publicamos los primeros resultados de este estudio comparativo en 2005. Me parece que una de las... buscamos trabajar con los 10 países que fueran diferentes desde el punto de vista cultural y geográfico, porque parte del objetivo era ver si podíamos desarrollar una metodología que pudiera generar datos comparables para poder empezar a entender los factores universales y cuáles quizá eran factores más específicos para el contexto. Se ha implementado en 26 países en total y dio como resultado las recomendaciones éticas y de seguridad que también se han aplicado, y ha servido como base para las directrices de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y también del DHS. La adaptación de los módulos de violencia contra la mujer, las encuestas de demografía de salud. Creo que es muy importante, obviamente, abogar porque el problema se vuelva visible, pero también se trata de buscar cambios de política, cambios en los programas. Estos son solo 3 ejemplos que en los estudios originales que llevamos a cabo, algunos de los cambios que se derivaron a partir de los datos. Por ejemplo, en Brasil se integraron los temas de violencia contra la mujer en los programas de medicina familiar y se replicó el estudio en centros de atención primaria. En Tailandia también se empezó a dialogar a nivel público sobre la violencia contra la mujer y se decidió incluir también hablar sobre la inclusión de la violación en el matrimonio en la ley. En Namibia, cuando salieron los resultados, se utilizaron para hablar sobre la aprobación de una ley sobre violencia sexual. Hay que tomar en cuenta que queremos que los datos también deben servir para influir en la política pública. En 2013 recolectamos todas las encuestas de prevalencia que pudimos encontrar para elaborar las estimaciones regionales que publicamos en 2013. Como pueden ver ustedes, ha habido un crecimiento exponencial en el número de estudios, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Al mismo tiempo, ha habido avances, pero al mismo tiempo sigue habiendo brechas importantes. Sigue habiendo muchos problemas con la comparabilidad de los datos. Tenemos problemas a nivel global, algunos huecos regionales muy importantes. Tenemos muchos datos, por ejemplo, para África Occidental, para los países de Medio Oriente,
en esta región. Hasta hace poco, ¿no?, faltaban datos del Caribe. Entonces hay brechas importantes. Algunos países han hecho encuestas hace 10 años y no las han repetido. Por lo tanto, parte de los datos son ya muy viejos. Falta información acerca de grupos específicos. Por ejemplo, las chicas de 10 a 19 años caen un poquito en la brecha porque no son incluidas en las encuestas de violencia contra la mujer, pero tampoco se les incluye en algunas encuestas de violencia contra la niñez. Como que es un grupo que vale la pena considerar más detenidamente. Cuando hacemos las encuestas, dado que tenemos una mujer, la mujer en el hogar, por las razones que hemos expuesto, tendemos a tener cifras muy bajas en los grupos de edad menor y de edad mayor. Y en el caso de mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres mayores, hemos escuchado un ejemplo muy interesante en la encuesta italiana, que ya lo están haciendo, pero es la excepción, no la regla. También disponemos de muy poca información acerca de la perpetuación. En Asia, en 4 países, hemos hecho estas encuestas con hombres. Le preguntamos a los hombres acerca de su experiencia de violencia, pero también cuando ellos cometido violencia contra su pareja. Y es interesante analizar los datos y verlos de manera conjunta con los datos. Para la mujer hay una confluencia importante de los datos. Y hay otros tipos de datos como sobre el tráfico de personas que vamos a escuchar más en la próxima presentación, en la próxima sesión, donde debemos todavía subsanar muchas deficiencias. Parte del trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con actualizar esta base de datos para que sigamos teniendo estimaciones a nivel regional y global. A nivel regional global tenemos datos para muchos países, algunos tienen más, 110 países más o menos, aunque hay brechas todavía. Estamos actualizando un cuestionario multipaís para incluir algunas formas de violencia sexual específicamente, para capturar ciertas modalidades que no se encontraban anteriormente, como acoso sexual, nuevas formas de mensajes de texto y otras. Y obviamente hacemos mucho trabajo con el sistema de salud a través del Observatorio Mundial de la Salud. En la región, la OPS produjo ese estudio comparativo y también ahí se brinda apoyo a países a nivel individual. Este es un trabajo que desarrollaron los colegas de la OPS para ver qué tipo de datos había disponibles en la región, para conjuntarlos de alguna manera, y específicamente analizaron las encuestas de salud reproductiva, las de demografía y salud, y ahora las están ampliando para incluir todas las encuestas nacionales. Cada vez son más. Uno de los problemas que encontraron fue que hay muchos problemas con la comparabilidad de los datos. Como esto a nivel muy básico, algunos países recolectan datos sobre cualquier pareja, otros países únicamente lo hacen sobre la pareja actual o reciente, y eso obviamente se traduce en cifras de prevalencia muy dispares. Hay problemas de comparabilidad en términos de la definición de pareja, quién está incluido, quién no, a quién se pregunta cómo se definen las cosas, ¿no? A veces los datos están ahí, se recabaron de alguna manera, pero la forma en que se presentan, en que se reportan, no viene suficientemente desagregada por tipo de violencia o por las características de las mujeres. Por lo tanto, se desarrolló un trabajo, una labor intensa para tratar de hacer los datos más comparables, para poder tener un comparativo válido. Estos son algunos ejemplos de casos en los que ha habido diferencias. Voy a mostrarles 2 láminas, no voy a mostrarles todo el detalle. Si les interesa, lo pueden consultar en la página web de la OPS, pero creo que a pesar de que hay diferencias importantes en la prevalencia entre los países, hay patrones consistentes. En cierta forma, esto es algo bueno. Los datos parecen todos apuntar en la misma dirección. Esto es sobre
sobre la severidad de la violencia, más o menos entre la mitad y un tercio de las mujeres en todos los países experimentan violencia física severa, no cualquier tipo de violencia. Y esta, por ejemplo, tiene que ver con violencia de pareja y estado civil. Hay grandes diferencias en las tasas, pero los patrones son muy similares. Hay mucha más información que pueden consultar ustedes ahí. Ahora voy a hablar rápidamente sobre un estudio que hicimos para analizar la violencia de pareja. Estamos tratando de estimar la carga de la enfermedad que podemos decir es atribuible tanto a la violencia por la pareja como a la violencia sexual. Consideramos el homicidio como la forma más extrema o el resultado más extremo en términos de salud. Y sabemos que la mayor parte de las mujeres que son asesinadas por su pareja tienen una historia registrada de violencia por parte de la pareja, y lo mismo para hombres que son asesinados por la pareja, también tienen un historial de violencia por parte de la pareja. Y por lo tanto hicimos una búsqueda muy exhaustiva en diferentes páginas, las oficinas de estadísticas en diferentes países, y vimos que hay muchísimos problemas con los datos. El problema principal que quiero destacar es que en muchos países los datos no registran oficialmente la relación entre la víctima y el agresor. Esto es algo que necesita analizarse. Estos son los resultados que puedo mencionar brevemente. A nivel global, estos son obviamente estimaciones. Hay muchos datos faltantes en muchos países. Más o menos 35% de las mujeres asesinadas fueron asesinadas por su pareja, en comparación con 5% de los hombres. Si ven ustedes el número total de hombres y mujeres, es más o menos 14%. Cuando incluimos algunos de los valores faltantes, la cifra aumenta. Algunas recomendaciones específicas: fortalecer la recolección de datos sobre homicidios. Esta es una parte de la cuestión de los feminicidios. Hay otras formas de homicidio, pero estamos viendo aquí específicamente violencia por parte de la pareja. Creo que podríamos tomar eso como base para seguir avanzando. Obviamente, la necesidad de identificar de manera temprana el riesgo de homicidio. Quisiera concluir hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una gran oportunidad, tenemos indicadores de violencia contra las mujeres y las niñas en el objetivo 5 sobre igualdad de género y empoderamiento. En el número 16 escuchamos mucho sobre ese punto. Estas son las tres metas específicas. Una tiene que ver con violencia pareja, compañero íntimo, violencia sexual en los últimos 12 meses. Hay uno sobre violencia sexual por personas que no son parejas, y después en el objetivo 16 se habla de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Y es necesario poder recolectar información que nos ayude a responder a estos puntos y, por supuesto, responder también a las necesidades nacionales y regionales de recolección de datos. Un poco acerca de los siguientes pasos en lo que se refiere a mejorar, a apartarnos de donde estamos. Hemos avanzado mucho en los últimos 10, 15 años, pero ¿cómo podemos aprovechar eso como base en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la medición en el ámbito global? Hay mucho trabajo metodológico por hacer. Un área específica tiene que ver con la medición de la violencia sexual y psicológica, porque estuvo incluida, perdón, emocional y psicológica, porque sí estuvo incluido ahí en el indicador. Y hay muchos casos en los que no está tan claro como físico-sexual entre culturas qué es lo que representa abuso emocional y qué no, y dónde está el umbral a partir del cual deja de ser una relación que se ha deteriorado para convertirse en abuso psicológico o emocional. Estamos haciendo trabajo en este sentido. Vamos a tener una reunión las próximas semanas para entablar este diálogo. Necesitamos fortalecer también la medición de la violencia sexual y capturar las nuevas formas de violencia sexual a través del teléfono, un teléfono celular, mensajes de texto, y
Nos concentramos mucho en la violencia en compañeros íntimos, por parte de compañeros íntimos, porque sabemos que ahí es en donde es más común y es lo que las mujeres experimentan con mayor frecuencia, pero también es necesario capturar la violencia en espacios públicos, acoso sexual, etc. El segundo paso tiene que ver con fortalecer la capacidad institucional de investigación para llevar a cabo estas encuestas. En tercer lugar, encontrar los mejores esquemas para implementar este tipo de encuestas a través de alianzas. Escuchamos de Turquía cómo la Oficina Nacionales de Estadística se han aliado con instituciones académicas, con otras dependencias de gobierno. Tenemos otros ejemplos en otros países en donde las dependencias de relaciones, de asuntos para la mujer, etcétera, han colaborado en estos esfuerzos. Necesitamos mejorar la medición de la implementación de políticas y programas, porque si nos concentramos únicamente en medir la prevalencia, pero no se dedica recursos y esfuerzo a llevar a cabo programas que respondan a la prevalencia, como acabamos de ver, no necesariamente va a variar, como vimos en el caso de Turquía. Necesitamos medir el impacto a través de mediciones directas, el impacto de nuestros esfuerzos en el impacto de las políticas, no solo en términos de prevalencia. Muchas gracias a Claudia. Tenemos unos 10 minutos en el panel para atender preguntas del público. Voy a empezar con Marilyn. Hay una pregunta aquí acerca de si ha hecho estudios acerca de la criminalización del uso o consumo de drogas, que también es la prohibición de drogas interactúa con otras formas de violencia contra la mujer y crea formas específicas de violencia y abuso. La pregunta es si ha llevado a cabo estudios acerca de cómo la criminalización o la prohibición del consumo de drogas repercute en la violencia contra la mujer. Mis estudios sobre la violencia se han concentrado principalmente en el uso no médico de fármacos de prescripción o de receta, donde las mujeres tienen prevalencias mucho más altas que los hombres, en donde la violencia interpersonal y la victimización son especialmente importantes para empezar a consumir y para seguir utilizando o seguir consumiendo. Mi país recientemente descriminalizó algunas drogas. Probablemente esa será una oportunidad en un futuro para ver las diferencias como consecuencia de esto, pero no tenemos estudios específicamente acerca del consumo de fármacos no con fines médicos o de drogas, pero con fines no médicos. Esta pregunta tiene que ver con si hay un incremento en la violencia severa contra la mujer y la disminución en eventos menos graves, es decir, los incidentes más severos van en aumento y los menos severos van a la baja. La pregunta es si considera que tiene que ver esto con una redefinición de la violencia contra la mujer. Si considera que está sucediendo esto o no. No, eso no estuvo ligado a la definición de violencia. Lo que está disminuyendo son los eventos menos graves, sobre todo acoso sexual. Hay varios tipos. Perdón, es el despertador. Hay una completa estabilidad no solo en la violación, sino también en las formas más graves de violencia física, estrangulación, sofocación, quemaduras, etcétera, se mantienen estables. Y todos los tipos de agresión física o violencia física
Lo que va en aumento es considerando el mismo tipo de violencia. Cuanto a las mujeres hablan de los últimos episodios, el número de lesiones es mayor. Esto es lo que está aumentando. Esto significa que quizá las mujeres puedan escapar de relaciones violentas que no son muy fuertes, pero no pueden dejar a una pareja, a un compañero, en aquellos casos en que la violencia es realmente muy alta. Si ven ustedes también el caso de violencia psicológica, está disminuyendo, pero no en la intimidación, que es una de las formas más fuertes. En el último episodio se comparan los 5 últimos años, antes de 2014, han empeorado la gravedad de las lesiones. Entonces, la definición de la violencia fue la misma, las encuestas fueron idénticas. Quizá es cuestión de concientización, porque hay un mayor reconocimiento de parte de las mujeres de que la violencia es un delito. Anteriormente probablemente no se veía, no existía esa percepción. Claudia, ¿querías agregar algo? Quería decir que cuando vemos la violencia con compañeros íntimos, las diferencias entre los países de alto y bajo o medio ingreso no son tan grandes. Cuando vemos los últimos 12 son muy diferentes. En Europa en general 3-6%, y en algunos de los países donde estamos analizados 30-50%. Me parece que el tema de la concientización es muy importante. Mucha de la violencia por parte de compañeros íntimos se considera normal, es considerada socialmente aceptable por hombres y mujeres, pero a medida que se va cambiando esa percepción de cuán aceptable es la violencia, que también estamos midiendo en las encuestas y vemos cómo está cambiando, vemos que esas formas de violencia más leve disminuyen y acabamos nada más con el extremo más severo del espectro de violencia. Yo creo que no es tan sorprendente si lo vemos de esa forma. Por último, quería hacer una pregunta a Roberta o a María. Si hay algún hallazgo en relación con la violencia en las escuelas y si hay hallazgos acerca de las formas más institucionalizadas de violencia por parte de médicos o policías, etcétera. ¿Existe alguna evidencia sobre este tipo de violencia, sobre lo que está pasando en las escuelas? De hecho, no disponemos de datos específicamente sobre las escuelas. Estamos recolectando únicamente información de datos de hogares, pero tenemos entrevistas con doctores, no maestros, pero doctores que dicen que los diferentes tipos de violencia también tienen un impacto en las mujeres más jóvenes, sobre todo el acecho, acoso cibernético, pero no tenemos datos específicos. No sé si Roberta o María quieran comentar algo al respecto. Se dispone de muy pocos datos como para tener un análisis viable, no.
se tiene datos sobre extraños o parejas o parientes, pero no hay suficientes datos sobre maestros como para tener alguna estimación al respecto. En el último panel, alguien mencionaba una caricatura que dice que muchas veces buscamos datos donde hay luz. Creo que en este panel hemos estado arrojando luz hacia otras áreas, a otras partes, en donde los datos quizá no habían sido tan evidentes. Anteriormente quiero agradecer a todas las panelistas por sus presentaciones tan valiosas y por mostrarnos cómo todos estos elementos de la violencia contra la mujer se están midiendo en diferentes partes del mundo y las diferentes metodologías que la OMS está aplicando. Me parece que todo esto demuestra que el problema es global y que las estadísticas, bueno, nos están ayudando a concentrarnos mejor en lo que se debe hacer. Quiero pedir un gran aplauso para nuestras panelistas. Muchas gracias.